Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar este estudio resumido del versículo 8 de Filipenses 4, que ha sido un estudio acerca de nuestros pensamientos. Y hermanos, realmente si en algo debemos velar todo verdadero hijo de Dios, es en qué llenamos nuestro corazón, en qué llenamos nuestra mente, qué semillas permitimos en nuestro ser interior, porque las semillas que permitimos que estén en nuestra mente, que estén en nuestro corazón, son las que van a dar fruto más adelante. Y es importante porque, hermanos, nuestra mente determina nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestra forma de vida. Y por eso es tan importante que realmente pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Es por eso que, como ya leímos, la voluntad de Dios es que seamos transformados. Lo hemos estado leyendo en Romanos 12, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, nosotros vamos cambiando y vamos siendo transformados a medida que nuestros pensamientos, que nuestro entendimiento va siendo renovado, a medida que no nos conformamos a este siglo, que no nos conformamos a este mundo, a la forma de pensamiento de este mundo, sino que nuestra mente y pensamiento sea renovado a través de su palabra y a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y por eso, qué selectivos debemos ser como cristianos. Debemos ser bien selectivos en qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hablamos, porque todo eso va a determinar nuestro pensamiento y forma de vida. Y por eso vemos cómo la publicidad o las redes sociales mueven y gobiernan el pensamiento y las acciones de las masas. Algo se vuelve viral y ya toda la gente piensa de esa manera, o ya toda la gente actúa de esa manera, o ya toda la gente tiene un pensamiento de qué es correcto o qué no es correcto. Pero gracias a Dios, porque nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios, porque nuestra vida no está regida por Facebook o por Instagram o por YouTube. Nuestra vida no es regida por lo que dice la televisión o las noticias. Nuestra vida no está regida por la opinión de la gente, sino por la palabra de Dios. Esta es nuestra mapa, esto es nuestra guía, y la voluntad de Dios es que seamos renovados, que desechemos todo lo viejo y seamos renovados con todo lo nuevo. Y quiero que leamos un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí podemos ver claramente que la voluntad de Dios es que nos vayamos despojando de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de nuestra forma de pensar pasada, y que nos vayamos renovando en el espíritu de nuestra mente. Miremos qué tan importante es nuestra mente y nuestro pensamiento, y que nos vayamos vistiendo de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es a través de la palabra de Dios entonces que vamos renovándonos, que vamos sacando de nosotros todo lo malo y vistiéndonos de todo lo bueno.
Regresemos entonces a Filipenses 4:8. En nuestro listado ya vimos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Ya meditamos un poquito acerca de lo verdadero. Ya vimos lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Pero hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver los 3 últimos. Dice todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado. Número 1, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué significa esa expresión? Quiere decir todo lo que tiene buena reputación, todo lo que es digno de respeto, todo lo que produce honra y no vergüenza, todo lo que refleja el carácter de Cristo. Sabemos que lo que pensamos nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y aquí entonces se nos habla de que nuestros pensamientos deben ser de tal manera que si se proyectaran en esta mañana y fueran visibles, si, como les he dicho en los últimos estudios, pusiéramos una pantalla y se proyectaran todos nuestros pensamientos de hoy, de ayer, de la semana pasada, de todo el mes pasado, de todo este año, si se proyectaran todos esos pensamientos y fueran visibles, no nos traerían vergüenza, sino honra, respeto y buen testimonio. No es honroso tener pensamientos impuros, no es honroso tener pensamientos sucios, o vivir pensando mal de las personas, o vivir menospreciando y juzgando a los demás. Entonces, hermano, cuando se nos habla que pensemos en todo lo que es de buen nombre, necesitamos desechar todo lo malo, revestirnos de todo lo bueno. Y repito, por eso es tan importante ser tan selectivos y cuidar qué es lo que vemos, lo que escuchamos, con quién hablamos y qué hablamos, para que realmente podamos tener pensamientos que sean de buen nombre, pensamientos que produzcan honra, pensamientos que sean honrosos y no vergonzosos. Y cuando meditamos en esto es importante reflexionar, es importante hacer una reflexión, un autoexamen. ¿Cómo son mis pensamientos delante de Dios? Porque yo no puedo examinar sus pensamientos, ni usted puede examinar mis pensamientos. Solo Dios conoce mis pensamientos y yo mismo conozco mis pensamientos. Entonces, debemos desear y anhelar que nuestros pensamientos sean todo lo que es de buen nombre, todo lo que traiga honra, todo lo que sea honroso, todo lo que sea agradable a Dios. Y si algo viene a mi mente que no es honroso, desecharlo con la ayuda y la gracia de Dios, no permitir que anide en nuestra mente. Luego, número 2, dice si hay virtud alguna, o sea, pensar en todo lo que es virtuoso. Esa palabra virtuoso proviene del griego arete, que significa excelencia moral, bondad, carácter digno de imitación y excelencia espiritual. O sea, pensar en todo lo virtuoso significa llenar nuestra mente con todo aquello que refleja el carácter de Cristo. Cristo es el modelo perfecto de toda virtud. Su santidad, su pureza, su amor, su humildad, su mansedumbre, misericordia, obediencia. Él es la excelencia de carácter en todo sentido. Y por eso nuestra mirada debe estar en Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hay que rechazar todo lo que no es virtuoso, o sea, todo lo contrario a la envidia, todo lo contrario a la impureza, a la maldad, al odio, al orgullo, al egoísmo. Todo eso, todo lo contrario a la malicia, todo eso no es virtuoso. Entonces hay que desecharlo, todo lo virtuoso. Prácticamente estos 3 últimos puntos de nuestro listado es un resumen de todo ese versículo 8 que hemos estado leyendo. Pero hermanos, la virtud no puede salir de nosotros mismos. En nosotros mismos
Hermano, solo hay cosas malas, hay malicia, hay maldad. Ese viejo hombre está viciado de cosas malas. ¿Cómo puedo llegar a ser yo una persona virtuosa? Solamente el Espíritu Santo puede producir ese carácter en nuestros corazones, esa excelencia que realmente glorifica a Dios, y por eso debemos llenarnos de Dios. Para eso venimos a la iglesia, para eso oramos, para eso meditamos la palabra de Dios, para eso desechamos el pecado, para sacar todo lo malo y llenarnos de Dios, de su presencia, de su gracia, de su Espíritu Santo. Leamos en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la virtud que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjese que no es solo de sacar lo malo de nuestras vidas, hay que sacar lo malo, pero llenarnos de Dios, llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo. Versículos anteriores nos habla de todo lo que no es virtuoso, los frutos o las obras de la carne. Dice en el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo eso es acerca de la inmoralidad sexual, que usted mira cómo está gobernando este mundo. Este mundo va en una bajada decadente tan terrible. Todo eso es obra de la carne, todo eso no es virtuoso, todo eso es impuro. Esas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías. Todo esto, tal vez la idolatría y la hechicería, si la vemos como malo, pero las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y divisiones, a veces lo normalizamos como que fuera algo tan normal, pero no es algo normal, es algo que no es virtuoso, son obras de la carne que nosotros debemos desechar. ¿Cuántas personas he conocido en el Evangelio, incluso pastores, siervos de Dios, que viven enemistados con otros, que viven en pleitos, que viven en divisiones? Entonces, hermano, nosotros debemos tener sumo cuidado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de conducta. Lo que hay en nuestra mente, eso se va a reflejar en nuestra conducta. Celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo ese listado no es algo que debamos practicar, y a veces tristemente se practica. A veces todo lo que se mira como muy malo no lo practicamos, pero podemos vivir carnalmente y no darnos cuenta. Pero hermanos, lo importante aquí y en lo que quiero enfatizar en esta mañana es que se nos llama a pensar en todo lo virtuoso, en todo lo que tiene virtud, y eso solamente es fruto del Espíritu Santo, esa excelencia de carácter. Miren qué diferencia lo que leímos en el versículo 2: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso, llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga a producir ese fruto en nuestras vidas, y entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta va a ser dominado por el Espíritu Santo, morando en nuestras vidas y obrando esa excelencia en nuestros corazones. De lo contrario, nosotros no podemos pensar
en todo lo virtuoso. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios y cuando leemos estos versículos, a veces casi no los entendemos, pero cuando le ponemos atención, podemos entender que todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida piadosa, nos han sido dadas por el poder de Dios. O sea, nosotros no podemos producir una vida piadosa por nosotros mismos. Nosotros no podemos producir por nosotros mismos una vida que realmente agrada a Dios. Pero a medida que vamos conociendo al Señor, como dice en el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, a medida que lo conocemos a través de su palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo, a medida que lo buscamos, entonces, hermano, a esa medida el Señor nos va capacitando, el Señor nos va dando esa gracia para vivir justamente, piadosamente, para vivir en esa vida de virtud. A medida que le conocemos, vamos viendo esas preciosas y grandísimas promesas que dice el versículo 4, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, somos participantes de su santidad, somos participantes de su amor, de su justicia, de todas las virtudes de esa naturaleza divina. Y a eso somos llamados. Y qué precioso, hermano, que Dios nos lleva en ese proceso de crecimiento, y eso es lo que Dios quiere hacer. Nos hace falta muchísimo, todavía no somos participantes de la naturaleza divina en plenitud, pero algo ha comenzado Dios a hacer en nuestras vidas. Dios ha comenzado a implementar esa preciosa naturaleza. Por eso ahora cuando usted peca se siente mal, por eso ahora ya no nos revolcamos en el pecado, por eso ahora el Espíritu Santo que está morando en nuestras vidas nos habla continuamente. Usted comienza a ver algo malo y el Espíritu Santo lo redarguye. Usted comienza a escuchar algo malo y el Espíritu Santo lo redarguye. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas, y lo que Dios quiere es llevarnos en ese crecimiento, llevarnos a esa naturaleza divina. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A eso somos llamados, a huir de esta corrupción, no buscar la corrupción de este mundo, sino huir de ella. Y entonces en el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Así que el Señor nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. El Señor nos ha dado todo para que seamos más que vencedores. El Señor nos ha dado todo para que nos llenemos del conocimiento del Señor, de su gracia, para que seamos partícipes de las promesas de Dios, para llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Pero usted y yo también debemos ser diligentes y debemos añadir a nuestra fe virtud. Y repito, ¿qué es virtud? Lo voy a volver a decir, viene del griego arete, que significa excelencia moral, excelencia de carácter, de bondad, un carácter digno de imitación. Debemos poner diligencia entonces
para añadir a nuestra fe virtud. Pero hermanos, si dejamos que a nuestra mente llegue la corrupción, si permitimos que nuestra mente esté corrompida o permitimos malos pensamientos, permitimos pensamientos de malicia, vivimos pensando mal unos de los otros o con pensamientos impuros, ¿cómo vamos a llegar a ser virtuosos? Si ya hablamos que nuestros pensamientos, lo que permitimos en nuestra mente, es lo que va a llevar nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras acciones. Por eso debemos ser diligentes en qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que permitimos que se mantenga en nuestra mente. Y ahí sigue hablando, hermano, de esa naturaleza. Ya hemos hablado y tuvimos unas semanas meditando en este pasaje. Añadida a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sería de meditar cuánto tiempo solo en este pasaje, pero se nos habla de que pongamos diligencia para añadir a nuestra fe virtud. Y luego viene una serie de virtudes, una serie de cosas que debemos ir añadiendo a nuestra vida, pero por eso somos llamados a pensar en todo lo virtuoso. Y hermano, nuestro Dios es la virtud personificada, o sea, Él es la excelencia de carácter, Él es la excelencia de todo. Y a medida que nosotros nos llenamos de Él, que pensamos en todo lo virtuoso, que llenamos nuestra mente de Él, del conocimiento de Él, somos llenados de su presencia. Entonces somos llenados de todas esas virtudes y entonces podemos anunciar a la gente las virtudes de Él. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es así como realmente vamos a dar testimonio de la excelencia de nuestro Señor. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una mente virtuosa vivirá una vida virtuosa, y una vida virtuosa dará testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué precioso. El amor, la humildad, la sinceridad, la integridad, el perdón, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, toda esa excelencia de carácter de Cristo se va a manifestar a través de nuestras vidas a medida que pensemos en todo lo que es virtuoso. Si hay virtud alguna, ¿cómo son mis pensamientos? Si todavía permito pensamientos de rencor, de maldad, de amargura, de envidia, de malicia, de inmoralidad, ¿será que eso es virtuoso? No. Y entonces tarde o temprano esa semilla que dejamos mantener en nuestra mente, esa semilla va a dar fruto, y un fruto desagradable, un fruto inmundo, un fruto que no es aprobado por Dios. Y los malos pensamientos sabemos que son pecado, así que debemos rechazar todo aquello que no es virtuoso. Y número 3 en nuestro listado, regresemos a Filipenses 4:8. Todo lo que es de buen nombre, vimos ya. Luego, si hay virtud alguna,
Luego, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si algo digno de alabanza es todo aquello que Dios aprueba, todo aquello que produce una vida de adoración. Y hermano, pensemos, ¿qué más digno de alabanza que Dios? Todo lo digno de alabanza siempre va a apuntar a Dios, su gloria, su poder, su majestad. Él es digno de alabanza. Llenar nuestra mente de Dios, meditar en Dios, reflexionar en Dios. Mire, que nuestra mente deje de estar pensando en tanta tontería, en tanta malicia, en tanta cosa. Mire, este mundo nos bombardea con tanta información. Somos la generación más bombardeada de información de toda la historia de la humanidad. Es que es impresionante cuánto oímos en un día. ¿Cuánta información entra, hermano? ¿Cuánto? Pero qué importante pensar en lo que es digno de alabanza, en nuestro Dios. Mira, hermano, qué precioso reflexionar en el amor de Dios. Él es digno de alabanza. Hoy, solo entrar por sus puertas con acción de gracias, ahí ya estamos pensando en todo lo que es digno de alabanza. Pensar en su fidelidad, oh tu fidelidad, dice un canto, cada momento la veo en mí. Y de verdad, hermano, qué fidelidad la de Dios, qué misericordia. Pensar en su santidad, en su misericordia, en su justicia, en sus promesas, en sus mandamientos. Es que todo es digno de alabanza. Cuando meditamos en Dios, mire, nuestra fe crece, nuestro amor crece, nuestras preocupaciones huyen, nuestras maldades huyen, toda oscuridad huye ante la luz de Dios en nuestros pensamientos. Uno como cristiano ya anda por la calle, mira algo, ya piensa, ¡ah, qué grandeza de Dios! O qué maravilla de Dios, o lo que Dios hace. Qué precioso es tener nuestra mente en Dios. Cuando pensaba en esto, pensaba, por ejemplo, en el Salmo 8.3. Vamos al Salmo 8.3. Es solo un ejemplo, porque la palabra de Dios está llena de esto. Pero aquí el salmista está viendo los cielos, la luna y las estrellas. Pero no se queda solo viendo, porque la gente en el mundo mira el cielo, mira las estrellas, mira el sol, mira la luna, mira los animalitos, mira las plantas. Pero aquí en Salmo 8.3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Todo lo que vemos que nos lleve a contemplar la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, porque Él es digno de alabanza. Este hombre no se queda solo viendo la creación, sino medita en Dios y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, le habla a Dios y alaba a Dios por el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios tiene cuidado de los hombres a pesar de su grandeza y de su maravilla? Y ahí comienza a alabar a Dios. Ya en el versículo 9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando llenamos nuestra mente en lo que es digno de alabanza, y como repito, Dios es el único digno de alabanza. Ay, hermano, ahí huye toda tiniebla, pensar en las maravillas de Dios. Usted mira la maldad en el mundo y rápido viene el pensamiento en Dios, en la misericordia de Dios, en la paciencia de Dios, en cómo Dios puede soportar tanta maldad, en incluso pedirle perdón a Dios por todo lo que se mira. Qué precioso es que nuestra mente esté lleno de Dios, y a eso quiere llevarnos Dios, a ese estilo de vida donde realmente nuestra mirada, nuestra atención está en Dios, está en lo eterno.
Como ya hemos meditado, por ejemplo, en Colosenses 3 se nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Igual si nuestra mente está centrada en lo de arriba, si nuestra mente está centrada en Dios, hermano, ahí está la victoria. En eso debemos pensar. Y sabe, nuestra mente es el campo de batalla. Y el diablo, si algo quiere afectar en nuestra mente, va a venir con malos pensamientos para llevarnos al pecado. Va a venir con malos pensamientos para llevarnos a la tentación. Va a venir con malos pensamientos para dañar tu fe, para debilitar tu fe, para llenarte de ansiedad, para llenarte de temor. Pero si llenamos nuestra mente de Dios, de su grandeza, de su poder, de su santidad, entonces allí, ese campo de batalla, hermano, allí vencemos la obra del enemigo, porque estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón de Dios y de su palabra. Qué importante pensar en lo que es digno de alabanza, pensar en nuestro Dios. Leamos en el Salmo 139, un salmo que habla de las maravillas de Dios. Si nuestra mente está saturada de Dios, ay hermano, ahí no hay lugar para estar pensando en tantas cosas que este mundo quiere que pensemos, que Satanás quiere que pensemos, que nuestra carne nos quiere llevar muchas veces. Solo leer este salmo sin meditarlo, ya lo hemos meditado otras veces, pero solo con leerlo, mire, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Si mi mente está saturada de la grandeza de Dios, si mi mente está saturada de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, si mi mente está saturada en la omnisciencia de Dios, o sea que Dios lo sabe todo, hermano, ahí voy a ser guardado de dar lugar a malos pensamientos, porque voy a estar pensando: no, Dios conoce todo pensamiento, a Él nada se le sale de control. Dios conoce mi más íntimo deseo, mi más íntima intención. En vez de estar pensando tonteras, te alabo, Padre, por tu grandeza, te alabo, Dios, porque tú lo sabes todo, porque tú lo conoces todo. Señor, llévame a agradarte a ti, libérame de estos pensamientos, libérame de todo aquello que no te traiga gloria, que no te traiga honra, y meditar en su grandeza, que Él es digno de alabanza. Versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Miren cómo este pensamiento está ahí. ¿A dónde puedo huir de Dios, pues? No puedo estar debajo de las chamarras viendo cosas pecaminosas, porque ahí está Él. No puedo estar pensando mal de la gente sin ningún temor de Dios, porque ahí está Él y lo conoce todo. No puedo estar pensando malicia, porque Dios lo sabe todo. Y entonces, en lugar de dar lugar a todo eso perverso y malo, mejor pensar en algo digno de alabanza. Mi Dios es glorioso, mi Dios es eterno, mi Dios es santo, de Él nadie puede huir. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Fíjese que la gente por lo regular busca la oscuridad para hacer lo malo, busca las tinieblas para hacer lo malo, aunque vivimos en un mundo donde ahora a mediodía anda la gente haciendo perversidades y ya no le importa si es visto o no es visto, aunque hayan cámaras ya no le importa a la gente. Pero hermano, la gente por lo regular busca la noche para hacer lo malo. Pero aquí, este hombre David, meditando en la grandeza de Dios, dice: ¿y a dónde voy a huir yo? Si aún las tinieblas, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Allí, hermano, él está pensando en lo que es digno de alabanza, en Dios. Y entonces ya no hay lugar para estar pensando en cosas perversas y malas. Versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Gloria a Dios por eso, hermano. Es que nuestro Dios es maravilloso. Hoy estamos aquí no llenándonos de basura de Facebook, no llenándonos de basura de Instagram, no llenándonos de basura de YouTube. Nos estamos llenando de la palabra de Dios, nos estamos llenando del conocimiento de Dios. Nuestra mente está siendo renovada, nuestra mente está siendo alimentada de todo lo que es digno de alabanza. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gloria a Dios. Vamos en la calle y podemos decir: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Sigue diciendo: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dignos de alabanza. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gloria a Dios. Nos dormimos, nos despertamos y ahí está el Señor. Vamos, venimos y ahí está el Señor. Es que Él es el divino compañero del camino. Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y por eso este salmo termina de la forma en que termina, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando pensamos en Dios que es digno de alabanza, cuando llenamos nuestra mente de su gloria, de su poder, de su majestad, de su santidad, de su omnipresencia, de su omnisciencia, cuando nos llenamos de Él, entonces, hermano, queremos vaciarnos de todo lo que sea de nosotros. Entonces, de corazón podemos decirle: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, mira si en mí hay camino de perversidad que es contrario a tu santidad, y guíame en ese camino recto, guíame en ese camino eterno. Por eso, hermano, qué importante llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos del conocimiento de Dios. Por eso la Biblia nos habla de que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Cuando nos llenamos de su palabra, nos estamos vaciando de todo lo impuro, de todo lo carnal, de todo lo mundano, y nuestra fe está siendo fortalecida, nuestra fe está siendo vivificada, y toda oscuridad que quiera haber en nuestra mente es disipada por el conocimiento de nuestro Señor. Si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. Fíjese que también muchas veces
alabanza significa hablar bien de los demás, hablar bien de las personas. Y pensando en esto, pensaba que nuestros pensamientos pueden ser de tal manera agradables a Dios que Él pueda dar testimonio de nosotros, que Él pueda alabar o Él pueda hablar bien de nosotros, dar testimonio de nuestros pensamientos. Por ejemplo, Él dio testimonio de Job. Él dijo: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Y hermano, quiero que leamos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18, porque Dios da testimonio de nuestras vidas. Impresionante, así como este versículo, es impresionante que Dios se digne a dar testimonio de nosotros. 2 de Corintios 10, 18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, mire, sino aquel a quien Dios alaba. Si llegamos a pensar que pensemos algo que sea digno de alabanza, algo que sea digno de que Dios dé testimonio de que mis pensamientos son puros, son santos, son íntegros, no perfectos por supuesto, pero que deseo agradarle. Y este texto es tan claro porque dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y los seres humanos tenemos una tendencia innata a alabarnos a nosotros mismos, a hablar bien de nosotros mismos, dar testimonio de nosotros mismos, dar testimonio de nuestras vidas. Pero qué precioso, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios dará testimonio de nuestras vidas, no sé cómo. Bueno, de hecho, Él da testimonio muchas veces a las personas de nuestras vidas sin nosotros hablar. Nuestra propia conducta es luz y refleja la luz del Señor. Pero qué precioso que Dios pueda dar testimonio de que mi mente, mis pensamientos son dignos de alabanza, son dignos de su aprobación. Y repito, ¿qué más digno de alabanza que mi mente y mi corazón esté centrado en mi Dios, en nuestro Dios? Entonces, hermano, regresemos a Filipenses 4. Examinemos nuestras mentes diariamente. ¿Qué ocupa mi mente? Tal vez mi mente está ocupada de tanto problema, tanta tribulación, tanta angustia. Y por eso en esta serie que hablamos de nuestros pensamientos, comenzamos a hablar desde el versículo 6, del afán, de la ansiedad. Examinemos nuestros pensamientos. ¿Qué domina mi mente? ¿Qué se mantiene en mi mente? Saquemos todo aquello que no le agrada a Dios, que no honra a Dios o que no nos edifica. Desechémoslo, eliminémoslo, rechacémoslo con la ayuda y la gracia de Dios y cambiémoslo por la palabra de Dios. Llenémonos de su palabra, oremos y evitemos llenar nuestra mente y nuestro corazón de todo lo malo. Leamos Filipenses 4 desde el versículo 6 que comenzamos a meditar hasta el versículo 9. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra paz, nuestra paz.
Y si llenamos nuestra mente de todo lo que el Señor nos ha hablado aquí y oramos y nos llenamos de Dios y de su presencia, nuestra mente y nuestro corazón va a ser guardado en paz, en pureza, en luz, y vamos a honrar a nuestro Señor. Oremos en esta noche.